Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Lo que más nos anima cuando celebramos estos actos es ver la realidad, que el auditorio está completo. Así que sepan que es la mejor felicitación de Navidad a quienes estamos tratando de impulsar la iniciativa NEOS. Muchas gracias por su presencia esta tarde. El 10 de octubre último, NEOS celebraba un encuentro en este mismo lugar con el título Alerta máxima ante el fin de la legislatura. Teníamos razón, decíamos la verdad. Hace años, en los ciclos que organizamos, diversas fundaciones que dieron lugar luego a NEOS, nos referíamos expresamente a un frente popular de ruptura, con una naturaleza radicalmente diferente a lo que es un gobierno de coalición, lo que provocó en más de una ocasión que personas que venían y aceptaban a estar con nosotros nos dijesen que no estaban de acuerdo con el título. Años después, también teníamos razón. Durante tiempo hemos estado diagnosticando que España está gobernada por un proceso, que no nos encontramos ante un gobierno que acertada o equivocadamente busca el bien común, sino que, por el contrario, su objetivo es la ruptura y la confrontación entre los españoles en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. También decíamos la verdad. NEOS nació desde la convicción que de todos los problemas a los que nos estamos enfrentando, al final, el más complejo, el más difícil, el más silencioso es aquel que consiste en sustituir, reemplazar y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Que una nación como España, que había estado determinada por la violencia terrorista durante muchos años, transita y transitaba desde la fuerza del crimen a la fuerza de la mentira, a través de un proceso. La mentira hoy se ha hecho proyecto en España. La mentira no es una circunstancia, una anécdota pasajera, sino que es la esencia del tránsito que vivimos. Se esconde por ello, para mentir, la totalidad, la globalidad del proyecto de sustitución y destrucción de un orden social. La mentira, por supuesto, que por su propia naturaleza exige bellas palabras, un bello envoltura, la libertad de elección, la autodeterminación de las personas y de los pueblos, el progreso, el respeto a la libre decisión. Pero siempre lo que tratan es de esconder una cierta revancha, una cierta venganza, la ruptura que está en los objetivos principales de su programa. También teníamos razón. Pues bien, uno de los ejemplos más concluyentes de esta transformación que está en la raíz de nuestra sociedad lo encontramos en la aprobación de la ley trans, que hoy abordamos en este acto. Nos hemos vuelto locos. Es el título del acto de hoy, que viene a significar que el gobierno del proceso, el gobierno que nos malgobierna, necesita no solo reinventar la naturaleza humana, sino incluso de destruirla, de enfrentarse, de juguetear con ella como si este juego fuese gratis a una civilización. Esta ley disparatada tiene una lectura que va más allá de su naturaleza, del ámbito en que se desarrolla. Un frente, un proceso como el que nos dirige, nos lo demuestra la ley, no tiene límites, no tiene limitaciones.
como también se ha puesto de manifiesto en estos días en otro ámbito como es el control de la justicia española. El único límite, la única limitación, lo único que harán un esfuerzo indecible, lo que no pueden aceptar es perder el poder. Cuando un proceso toma el poder, cuando un frente deja de ser proyecto y se hace poder, su único objetivo es no perderlo y hará todo lo que tenga que hacer para evitarlo, para perderlo. Lo que está en la ley, lo que no está en los escritos, ellos seguirán sorprendiendo como aceleradamente lo están haciendo, como lo están haciendo con esta ley. Tendremos, sin duda, lamentablemente razón. Los meses próximos nos lo darán. Y en la fecha de hoy, lo que queremos hacer es que se tome conciencia de la aberración de esta ley, su significado, cómo rompe límites impensables hace poco tiempo, cómo queremos subrayar que la naturaleza y la dignidad de la persona en estos momentos está en juego y además lo queremos hacer desde nuestros fundamentos cristianos. Hay otras razones, otras asociaciones e instituciones que denuncian esta ley. Desde el feminismo, desde organización de la izquierda, denuncias que nosotros compartimos y nos alegra poderlo hacer. Pero nosotros lo que queremos hacerlo es desde la antropología cristiana. Un gran pensador actual, José Antonio Marina, que estoy seguro que no coincide en su totalidad con lo que defiende Neos, hace unas semanas afirmaba que la cuestión está en los valores eternos y todo lo demás es peligroso. Señoras y señores, no basta que desde Neos afirmemos que teníamos razón, que decíamos la verdad. Tener razón es mejor que no tenerla, pero no es suficiente. Creo que es bueno recordarlo, que acertamos, que hemos acertado, al mismo tiempo estamos obligados a no caer en la desesperanza, por negro que sea el horizonte inmediato. No podemos aceptar que se vuelva a la España más negra, más enfrentada que nuestros padres y abuelos vivieron, en las que fundamentalmente nos quieren conducir sepultando el espíritu de la reconciliación, de la transición. No caer en la desesperanza es alejarse de la inacción, del silencio y también es alejarse de la propuesta. Hay que resistir, hay que denunciar, pero hay que proponer. El termómetro de la esperanza es la capacidad de respuesta, de acción, de propuesta, por modesta que sea, como la que puede desarrollar Neos. Por todo ello celebramos el acto de hoy sobre la ley trans, pero entendiéndola en su auténtica dimensión, enfrentada a la razón, a la ciencia y también a nuestros fundamentos cristianos. Por ello, hoy contamos con personalidades en el ámbito científico, con la fortaleza moral, intelectual y científico de las personas que hoy van a participar, con algún testimonio auténtico. Y vamos a comenzar este acto con una gran personalidad, Enrique Rojas, catedrático y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Pero siendo un excelente profesional, sobre todo es un hombre profundo y lleno de fundamentos y de referencias permanentes. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime, por esta oportunidad que me das de hablar de un tema tan importante y que está de superactualidad, no solamente en España, sino en muchos países de la Unión Europea. Acabo de estar hace 2 semanas inaugurando la Feria del Libro de México. He ido muchos años, pero nunca la había inaugurado con mi hija María. Hemos hablado durante 1 hora, primero yo de 30 minutos y luego ella pues 45, con el título de No te rindas, que era el título de un libro mío que ya le parecía interesante, ¿no? Y
el mundo se ha vuelto un planeta global y en todas partes ocurren cosas más o menos similares con pequeños matices. En mi exposición voy a seguir un orden para que ustedes puedan tomar alguna nota, si les parece interesante, que son, primero, ¿qué es la ley trans? Segundo, errores en su formulación. Tercero, cómo enfocar el tema de forma integral. Y cuarto, un final, que es un principio. En primer lugar, ¿qué es la ley trans? La ley trans se refiere a los derechos de las personas transgéneros, aquellas que no se encuentran a gusto, no se encuentran bien dentro de su cuerpo biológico. Y ha sido propuesto por Podemos y un poco aceptado por el PSOE, aunque no en su totalidad, pero sí más o menos ha sido aceptada. Son personas que tienen una identidad de género que no se corresponde con el sexo biológico. Y entonces la ley está formulada de dos maneras. Una, que no olvidemos que se refiere a 3 etapas de la vida, tal y como está formulada la ley, que son el final de la infancia, la pubertad, que tiene una frontera borrosa, difusa, etérea, vaporosa, de los 11 a los 13, a los 14, y en tercer lugar la adolescencia, de los 14 en adelante. Hoy sabemos que la adolescencia se ha prolongado. Piensen ustedes que en ese momento hay una infantilización de la sociedad en muchos aspectos. No puedo ocuparme, pero dejaré luego algunas pinceladas al respecto. Entonces, lo que dice la ley es que un chico, un niño que tiene 10 años, que tiene 11, que tiene 9, o un adolescente o un chico en la pubertad que tiene de 12 a 14 años, puede, si siente esta disforia, la expresión es disforia de género general o disforia de género acelerada. Hay dos modalidades, la primera es más pausada y la segunda es rápida, brusca, inmediata. Y ese niño que se siente de esa manera se lo comunica a sus padres y entonces los padres o los progenitores o las personas que tienen la tutela sobre ese niño le ayudan a que se encarrile en esa dirección. Si fallan los padres, si fallan los tutores, hay que ir al juez. Lo que dice la ley es que el niño, el adolescente a partir de los 16 años, elige su sexo, porque el concepto que está inspirado, Montero es psicóloga, es que existe un concepto que es el concepto queer, que significa que el sexo es un amplio espectro psicológico que tú eliges. Es como un parque jurásico, es como un jardín japonés en donde tú encuentras todo y tú seleccionas y eliges lo que quieras. Y en consecuencia, con 16 años, un chico va al registro civil, lo que dice la ley, y cambia su nombre y cambia su sexo, y entonces se producen 3 alternativas que son lo que decía el entrevistado que ha salido en lo que acabamos de ver. En primer lugar, se produce un cambio hormonal, experimentadamente. En segundo lugar, se produce un cambio de carácter psicológico y, en tercer lugar, un cambio quirúrgico. Es decir, se tipa el pene, se produce se reducen las mamas en las chicas y se produce es decir, la posibilidad de que la mujer tenga una serie de componentes que están dentro de la anatomofisiología de la mujer. Bien, esta es la ley que habla, fundamentalmente, enfatiza un tema que es la protección de los derechos de los menores. Este sería el tema fundamental. Aquí el tema clave es que se explora lo que son los sentimientos. Yo me siento mujer, yo me siento hombre en un cuerpo distinto. Miren ustedes, en psiquiatría y en psicología hay 2 grandes arbotantes dentro de lo que es el programa de los componentes que se hospedan dentro de la psicología: la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad. Es decir, una cascada de ingredientes diversos que forman nuestro patrimonio. Los 2 más importantes son la afectividad y la inteligencia, son 2 grandes componentes, ¿no? Entonces, a un niño, a un adolescente de esa edad, con 16 años, se le valora su sentimiento, lo que él siente. Entonces, sería como una vuelta a un cierto romanticismo. La ilustración corresponde al siglo XVIII, que es la entronización de la razón
que termina con la Revolución Francesa, y el siglo siguiente, el XIX, es el romanticismo, la exaltación de las pasiones, los sentimientos, las emociones y una receta. En ese sentido, se podría decir, con una cierta licencia psicológica, que es un segundo romanticismo. Entonces aparece esta idea en la infancia, en la pubertad y en la adolescencia. Segundo punto, ¿qué errores hay en esta ley? El error consiste fundamentalmente en que a esas edades no hay madurez. Hoy sabemos, yo acabo de dar una conferencia hace muy poco en Colombia, en Bogotá, en un congreso internacional, y la conferencia era indicadores de madurez de la personalidad, es decir, una lista de manifestaciones, de síntomas que indican que alguien está maduro. Y hay una madurez sentimental que se refiere a cómo uno gestiona el mundo afectivo, y a una madurez profesional, cómo uno enfoca la dimensión de su trabajo. Muy bien, aquí se produce este fenómeno, es decir, un chico en la pubertad y un adolescente es capaz de elegir su sexualidad. El problema fundamental es que, además, a esos chicos de 16 años no, a ver cómo lo digo, no se les ofrece la posibilidad de que tengan un acompañamiento o un estudio psicológico psiquiátrico. Piensen ustedes, la psiquiatría y la psicología son relativamente recientes. La Facultad de Psicología, las facultades de psicología nacen en España en los 50 y tantos, de la mano de José Luis Pinillos, que fue el padre de la psicología española. O sea, la psicología ha existido siempre, pero como disciplina académica es reciente. La psiquiatría, yo soy hijo de psiquiatra, recuerdo cuando yo tenía 12 o 14 años en el colegio, mis compañeros de clase me decían, hay que ver a tu padre ser médico de los locos. Claro, yo no tenía entonces capacidad de pensar, mi padre dedicarse a los locos. El psiquiatra es el médico de cabecera. Es decir, es impresionante lo que ha ocurrido. Por ejemplo, todo lo que son libros de psicología, yo modestamente pues he vendido 3 millones de libros, siendo un médico que escribe, no soy un escritor. Es decir, todo lo que es psicología tiene una resonancia extraordinaria. Por lo tanto, ya tenemos el primer punto. Si esto ocurre, hay un entorno muy importante que no podemos olvidar, lo que son los siguientes. En primer lugar, los influjos que en este momento tiene en la sociedad una cascada de ingredientes diversos. En primer lugar, se habla de esto, nosotros los psiquiatras tenemos que hablar de esto, hay un contagio psicológico. Se ha producido una expansión en muchos países de la Unión Europea, en Estados Unidos también, de la gente, los chicos jóvenes que se consideran trans. La importancia que tienen, por una parte, la moda, el contagio, las redes sociales. Pensemos, por ejemplo, nosotros vemos hoy muchas enfermedades psíquicas relativamente recientes, como son la anorexia, la obsesión por no engordar, la bulimia, que suele estar acompañada de la anterior, la ortorexia, que es la obsesión por comer cosas sanas, la vigorexia, que es la necesidad de hacer ejercicio físico después de comidas copiosas, o muchos trastornos que aparecen, que asoman, que se camuflan de forma enmascarada en estos pacientes. Entonces hay, por eso la importancia de que haya un tratamiento psicológico que no tenga que ver, que no tenga contacto con ese grupo de la LGTB, que en consecuencia están todos a favor de que las personas que tienen estos sentimientos, estas tendencias, se lleven a cabo. Luego está la pornografía. En este momento he estado hace muy poco en Oklahoma, en un congreso internacional, coincidí con el hombre, el psiquiatra que más sabe de pornografía de Estados Unidos, Peter Kleponis, que me comentaba que en Estados Unidos los niños ya con 12, 13 años tienen es como una especie de enciclopedia de la sexualidad, porque el acceso es inmediato y eso provoca un cambio, lógicamente. Pensemos que la educación sexual, por decirlo de alguna manera, la educación sexual hoy la hace la pornografía. De tal manera que muchas chicas que quieren cambiar su sexo no quieren dejar de ser mujeres, sino quieren dejar el concepto de feminidad que utiliza la pornografía como la mujer como objeto de placer, como objeto de usar y tirar. Y entonces muchas mujeres, chicas relativamente jóvenes, quieren dejar esto porque la pornografía es una invitación permanente al consumo de sexo. Pornografía y masturbación forman un binomio inseparable. Hoy sabemos, lo dice Kleponis en un libro suyo que acaba de salir en español, se lo recomiendo a los interesados en el tema, se llama Pornografía y está en libros, editorial Libros Libres. Y dice
nota a pie de página, nos vamos un poco del tema. Dice Kleponis lo siguiente, más de la mitad de los divorcios que yo veo en Estados Unidos, él vive en Nueva York, son porque la mujer, el hombre le pide a la mujer en las relaciones íntimas lo que ve en las pantallas. Y lo que la mujer quiere es ternura, delicadeza y una sexualidad sana y dentro de un orden. Bien, por otra parte, aparece una colonización ideológica, es decir, que la sexualidad que ha sufrido dos grandes revoluciones. La Revolución de mayo del 68 es París, haz el amor y no haga la guerra, que fue un principio muy importante, pero nada como la revolución sexual en torno a el año 2000, la llamada revolución sexual global, que significa haz con tu cuerpo lo que quieras, porque no hay ni referente ni remitente. Y al mismo tiempo desaparece, se evapora el concepto judeo-cristiano de la culpa, con lo cual tú puedes ser homosexual, bisexual, heterosexual, no pasa absolutamente nada. Se está discutiendo en el Parlamento holandés que no sea delito de escándalo público tener relación sexual con los animales domésticos en los parques. Es decir, es una rampa deslizante de forma gradual. Bien, entonces nosotros, ¿qué recomendamos ante estos pacientes? Insisto, redes sociales, las pantallas, la poca capacidad para tener una referencia de tipo cultural, la cultura de la inmediatez, la cultura del instante, aprieto un botón y tengo pornografía, aprieto otro botón y tengo... Esto conduce a que ese tipo de gente no tiene capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, una de las características más importantes de la educación hoy es... los americanos utilizan una expresión que es capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, queremos recompensas inmediatas, cuando la verdadera educación busca recompensas inmediatas, lejanas. Y todo esto provoca un vacío existencial muy grande. En muchos casos, como digo, hay un trastorno de la personalidad, hay un fondo obsesivo, hay reacciones adaptativas, que se llaman así, adjustment reaction en inglés, y no olvidemos que está pasando también, quizá no a esa edad, pero sí un poco después, con 30 años, la cantidad de gente que vemos nosotros, los psiquiatras hoy, de gente que quiere ir a la cirugía estética por pequeños o defectos morfológicos, corporales o faciales. Hace poco estoy viendo una chica en la consulta, 32 años, se ha operado 5 veces de la nariz y viene porque está obsesionada, porque no le gusta la nariz. Me trae una revista del corazón en donde aparece la nariz de una persona, cómo cae la nariz sobre el labio superior. Y le digo, mira, tu problema no es de aquí, es de aquí. Y en consecuencia lleva 4 operaciones o 5 y está dispuesta a hacerse la siguiente porque no está bien. Mutatis mutandis, lo llevamos esto al terreno trans. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Sería la tercera pregunta, ¿cómo enfocar el tema? El tema debe enfocarse de la siguiente manera, según mi punto de vista. En primer lugar, en cada caso, estudiarlo despacio. ¿Cómo empezó? Nosotros los médicos hacemos 3 preguntas, que son preguntas hipocráticas, ante alguien que viene por primera vez a la consulta. Los psiquiatras somos también médicos. Yo he estudiado 6 años de medicina y 4 de especialidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Porque vienes a la consulta. En segundo lugar, ¿desde cuándo? Es decir, ponemos una fecha, una temporalidad. Y tercero, ¿a qué la atribuyes? Después, hacer una exploración de esa persona. ¿Cómo ha ido creciendo esa idea? ¿Cómo han sido sus modelos de identidad? Piensen ustedes, los modelos de identidad son fundamentales. Eso que decimos, cuando yo sea mayor, me gustaría parecerme a esta persona. Miren ustedes, hoy los modelos de identidad en la sociedad, no hablo de España, sino en general, son modelos rotos. Me decía un periodista del periódico El Mundo, de cuyo nombre no quiero acordarme, me interesa mucho contar la vida de los famosos siempre que esté rota. Es decir, que existen modelos de identidad sanos, atractivos, sugerentes, que empujan, que arrastran, que tiran de nosotros. Pero hay que buscarlos. No aparecen en los medios de comunicación. Por otra parte, acompañar a esas personas. Yo he visto en mi experiencia de psiquiatra, muy pocos casos, por supuesto, pero alguno en el que esa persona era auténticamente un trans. Y entonces hay que acompañar a esa persona, y hay que seguirla y hay que ayudarla, pero eso es un porcentaje, el 1 por 500.000, es un porcentaje mínimo. He tenido otras experiencias en el sentido de que
haciendo un trabajo psicológico. La psicoterapia es el arte, el oficio de cómo el psiquiatra cambia la conducta de alguien, le ofrece otra perspectiva, ¿no? Hay un cambio, un giro de su concepción. Y entonces se trata de entender a esa persona, tratarla con delicadeza, no enjuiciar, evitar las heridas, cerrar los tramos del pasado y, yo diría, formar la personalidad. La personalidad, miren ustedes, la personalidad, las dos cosas más nuestras, desde el punto de vista descriptivo, inmediatamente son, yo vengo a este foro invitado por Jaime Mayor Oreja y traigo mi cuerpo, el volumen que desplazo en el espacio, la estatura, el peso y un sello, que es mi personalidad. Pues trabajar la personalidad y también enseñarles a estas personas a administrar de forma sana su libertad. ¿Qué es lo que ocurre en los trans? Pues lo que ocurre es lo que acabo de decir, un sumatorio de acontecimientos en las redes sociales, las pantallas, la televisión, los medios, el colegio, la educación, el divertimento y el que está de moda, más o menos todas estas cosas que se mueven en torno a la sexualidad. Entonces se produce un bloqueo de un territorio del cerebro muy importante que es el polo frontal, la zona prefrontal, que es donde se almacena la gestión que hacemos nosotros de los temas más importantes de nuestra conducta. Y ahí entra la importancia de la voluntad. Y en ese barullo, en ese sinfín de cosas, pues la voluntad queda bloqueada, queda apaciguada, queda rota. Bien, ¿qué hacer por lo tanto? Yo diría que un final, que es un principio, sería la importancia de la educación de 4 áreas fundamentales. Insisto, si hay algún caso en el que el sujeto viene, un niño de 5 años, de 8, desde muy pequeño, viene con este trastorno, o con este hecho, estamos ante un acontecimiento que hay que tener muy presente y hay que acompañar esa circunstancia. Nota a pie de página. La American Psychiatric Association, yo sigo más a este grupo americano, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han quitado la transexualidad como enfermedad. Hasta hace muy poco, si uno coge un manual de psiquiatría, yo soy hijo de la psiquiatría de mi padre, Luis Roja Ballesteros, de López Ibor, de Vallejo Nájera, de Francisco Alonso Fernández, han sido mis maestros. Cualquier libro de estos de hace 20 años o 15, todo esto parece como patológico. Se ha despatologizado. Y entonces, esto ya no es enfermedad. Es más, si uno dijera en un momento determinado que cualquiera de estas conductas es enfermiza, pues tendría uno graves problemas en una reacción inmediata. Entonces, es muy importante la educación. No olvidemos que también en muchos casos, además de todo lo que he dicho, trastornos de personalidad, desajustes psicológicos, inmadurez, por supuesto, trastornos obsesivos, familias rotas, o sea, familias desestructuradas o familias disfuncionales. Piensen ustedes en este momento que esto es una cosa nueva, lleva solo 20 años. En cualquier colegio de la Unión Europea, más de la mitad de los chicos son de padres separados, vueltos a casar y vueltos a unir. Y todo eso forma un contexto muy complicado, es una amalgama de ingredientes diversos. Entonces, la educación. En primer lugar, ¿qué es educar? La palabra educación tiene 2 etimologías muy sabrosas. Educare, del latín, que es acompañar, y educere, que es extraer o sacar fuera. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es acompañar con amor y disciplina, con ternura y con fortaleza. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Y entonces estamos en un mundo en el que esto está muy perdido. Voy a terminar 4 notas sobre la educación. Educación de la personalidad. Y entonces, la personalidad es aquel conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que dan lugar a un estilo de vida, a un sello personal. La palabra personalidad viene de personare, del latín, y de prosopon, del griego, que significa, era la máscara, prosopon, máscara, que se ponían los actores en la antigua Grecia en las representaciones teatrales, a través de la cual salía resonando la voz del actor. Por lo tanto, la personalidad se forma, se construye, se trabaja. Muchas personas que están en este ámbito, ahora se ha multiplicado por la moda el número de personas que se sienten trans, tienen un desajuste, un trastorno de la personalidad. Y la personalidad es un tríptico que tiene una parte hereditaria,
que viene del equipaje genético, temperamento, lo decimos en lenguaje coloquial, tiene el mismo temperamento que su padre. En segundo lugar, la parte adquirida, los estudios, la educación, la familia, el entorno, el carácter. Y en tercer lugar, la historia personal, la biografía. Es decir, confieso, dice Pablo Neruda en sus memorias, confieso que he vivido. Es un tríptico que reside, que salta, que acrisola la personalidad. Y entonces, insisto, la formación de la personalidad hay que educarla, ¿no? Y tener una personalidad bien constituida, no perfecta, que eso es una utopía, pero bien trabajada, es como cuando uno está sentado en un asiento y se siente cómodo con la forma de ser. En segundo lugar, la educación de la voluntad. Hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad es la joya de la corona, de la conducta. Y el que la tiene posee un tesoro. Y entonces la educación de la voluntad consiste en saber priorizar. La voluntad apunta hacia lo mejor. Entonces no hago lo que quiero, que alguna vez sí lo hago. No hago lo que me apetece, que alguna vez sí lo hago. Si no hago lo que es mejor para mí, es un salto de calidad. Cuando tienes voluntad, eres como un enano a hombros de los gigantes, llegas a lo que te propongas. Yo lo he visto en mi familia, en mis padres, en mis hijos, tengo 4 hijas. La voluntad es importantísima. Entonces, en muchos casos de los que hablamos en la ley trans, como no puede actuar un psicólogo, como no puede actuar un psiquiatra, porque es la prioridad del adolescente, pues entonces, otra información complementaria. Amanda, que es el grupo de madres de hijos trans que han tenido una evolución negativa, dice que el 97% de esos sujetos que han cambiado de sexo de manera hormonal y quirúrgica, al cabo de muy pocos años, 3, 4, 5, se arrepienten y ven que ha sido un gran fallo. Tengamos en cuenta que una cirugía de esta naturaleza no tiene vuelta atrás. En tercer lugar, personalidad, voluntad, la educación afectiva. Esto es la educación de los sentimientos. ¿Qué hacemos con la vida afectiva? Entonces, la afectividad es el modo, la manera como yo soy afectado por los acontecimientos exteriores. Y forman 4 grandes notas. Los sentimientos, que son la vía regia de la afectividad. La manera normal, como uno va a Londres, de Madrid a Londres, es en avión. De aquí a México, en avión. La forma habitual de explorar el mundo sentimental son los sentimientos, que son estados de ánimo positivos o negativos que nos acercan o nos alejan de la persona o del hecho que está delante de nosotros. En el concepto de la ley trans que se está proponiendo, es un grave error que un chico de 16 años que siente que no se encuentra en su cuerpo de forma adecuada, se le cambie el concepto corporal del sexo y se haga esto que acabo de comentar. Y en cuarto lugar, la inteligencia. La inteligencia, miren ustedes, es importantísima en el ser humano, pero, insisto, la voluntad casi va por delante. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, intus legere del latín, leer por dentro. La inteligencia es, voy a decirles 3 o 4 definiciones para andar por casa. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Utilizando el modelo del ordenador, diría que inteligencia es la capacidad para recibir información, input, procesarla de forma adecuada y dar respuestas eficaces, output. Entonces, la inteligencia tiene hoy muchas modalidades. Voy a referirme antes de terminar a 2, especialmente relevantes hoy. La inteligencia emocional y la inteligencia auxiliar. La primera de la mano de Goleman, que dice que la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar los instrumentos de la razón y de la afectividad con arte y oficio. Corazón, cabeza y cultura. Y tiene muchos lenguajes. Pensemos en el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje epistolar. De esto estaría hablando toda la tarde. Son muy importantes esas capacidades. Y eso, enseñarle a los adolescentes, enseñar a pensar, a hacer juicios de valor. El ejercicio físico es al cuerpo lo que la lectura es a la inteligencia. Entonces, hoy la lectura solo la hacen los aristócratas de la lectura. Hay que apagar el móvil, las redes sociales, y si uno es capaz, va hacia la dirección de un buen libro.
Y la segunda es la inteligencia auxiliar, que tiene varias paternidades y que significa las herramientas que potencian la inteligencia que uno tiene, la inteligencia que tenemos cada uno de nosotros nos hacemos test de inteligencia, es decir, los psiquiatras cuantificamos lo cualitativo, cuantificamos la ansiedad, el estrés, las ideas de suicidio. Una de mis hijas, Isabel, está haciendo un trabajo de investigación sobre la felicidad, utilizando un instrumento de medida de un catedrático de psicología de la Universidad de Oxford, que se llama Michael Argyle y que, según su esquema, cuantifica lo que es la felicidad. La felicidad es también totalmente subjetiva. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Pues bien, estos elementos de la inteligencia auxiliar son 6 y hay que trabajarlos en la psicoterapia con estos pacientes. Orden. El orden empieza en la cabeza, el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Orden en mi horario, en mi ropa, en mis libros, en las cosas que manejo. El orden. El orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Constancia, la perseverancia en lo pequeño. Empezar es de todos, continuar de gente madura. La voluntad, lo he dicho antes, la capacidad para ponerte objetivos medibles y alcanzarlos, ir a por ellos. La motivación, motus del latín, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra a una persona. La motivación puede ser física, psicológica, social, cultural, espiritual, y cada una de ellas se abre en abanico. La capacidad de observación, captar la realidad, no solamente la realidad son las 8 de la tarde, estamos en Castellana 33, sino captar la realidad de forma más amplia. Yo hablo mucho en mis libros de tener perspectiva, es decir, qué importante es esto, poner las luces largas en la vida personal. Eso es sabiduría. Y finalmente, la capacidad para tomar nota. Muy poca gente en una conferencia, en una charla, apunta cosas. Es un buen síntoma de curiosidad intelectual apuntarlas. Les cuento una anécdota antes de terminar. Estoy en una celebración judía en Madrid. Se trata del Bat Mizvah, una fiesta especial del mundo hebreo. Y el rabino coge y dice, voy a recitarles hoy, que es un día tan especial, un texto del Talmud, que es un libro del siglo XII, de tradiciones orales, luego recogidas más tarde de forma gráfica. Y dice este texto, yo tomaba nota mientras el rabino hablaba, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Voy a terminar. En la escuela se enseña, en la familia se educa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de la ley trans, como han comentado. La ley trans se ha convertido en un gran escándalo político y mediático que ya casi ningún grupo de la sociedad respalda. Se basa en una gran fábula que trata de abolir la realidad sobre el ser humano. Esto se ve en varios puntos, pero para mí el principal es la autodeterminación de género, que hará que los jóvenes tengan la facilidad y la libertad de poder cambiar el sexo en el registro civil sin necesidad de un informe médico o psicológico. Como ha comentado Enrique Rojas, permitirá que cualquier joven de 16 años pueda cambiarlo sin ningún tipo de autorización. Los adolescentes de 14 y 15 años también podrán hacerlo con una previa autorización y los niños entre 12 y 14 años también podrán hacerlo contando con la autorización de un juez. Esta ley nos hace plantearnos una pregunta y es si nos estamos volviendo locos. Porque jugar con las personas es jugar con la naturaleza humana, es jugar con el ser humano, con la ciencia y es atacar la dignidad de todos los ciudadanos. Para aclararnos y para enseñarnos, hoy contamos con grandes expertos en materia, pero antes de todo queríamos poneros un vídeo de una afectada, se llama Sandra Mercado, no puede estar aquí hoy por problemas médicos derivados a la operación quirúrgica que se sometió por estar disconforme con su cuerpo. Y bueno, me gustaría comentar que nació siendo varón,
pero no conforme, como he dicho, con su cuerpo biológico, se sometió a varias operaciones quirúrgicas y a día de hoy, después de muchos años, está muy afectada y aún así sigue luchando contra poder sobrevivir, porque para ella no está siendo nada fácil. Hola, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por darme voz en vuestra charla, en la charla que estáis dando ahora mismo. Me sabe muy mal no estar en presente allí presencialmente, pero bueno, por temas médicos no he podido estar. Voy a intentar ir lo más rápido posible porque el tema de la transexualidad es un tema muy complejo, hay que desglosar miles de cosas, pero bueno, me voy a ceñir en mi historia y como os digo, voy a ir lo más rápido posible. Yo nací macho biológico, siempre hablo de biología porque parece ser que hoy en día quieren borrar el sexo biológico por completo, solamente existe el género. Ese invento, ese constructo social, pero que por supuesto el género nos condiciona a todos. A mí principalmente, como digo, nací niño, nací hombre y claro, me condicionó muchísimo el género azul, por así decirlo. Como niño tendría que haber sido como más masculino, gustarme el azul, jugar con coches, etcétera. Y bueno, era un niño, no me gusta usar la palabra diferente porque creo que no soy un hombre diferente a los demás hombres. Simplemente era diferente porque lo que se esperaba de mí, pues yo lo rechazaba, es decir, me gusta, o sea, me gustaba y me sigue gustando a día de hoy lo que culturalmente conocemos como feminidad, y a través de muchísima discriminación que sufrí desde muy pequeño, pasados los años, además desde que tengo uso de razón siempre he sido homosexual, siempre he tenido atracción hacia mi mismo sexo y siempre he recibido discriminación por la forma en la que gesticulo, en cómo me expreso, en mis gustos, como decía desde pequeño. Mi padre me maltrató psicológicamente durante muchos años. Sufrir muchísimo bullying, discriminación también por mi orientación sexual, por ser homosexual, ¿no? Como todo eso, por resumirlo, ir muy rápido, como todo eso inconscientemente, la verdad, porque fue inconscientemente, vas interiorizando todo ese bullying, esa discriminación, porque pasé cosas terroríficas. Además, lo digo con todo detalle en mi libro que acabo de publicar, La estafa del transgenerismo. Inconscientemente vas interiorizando una homofobia interiorizada, vas odiando tu cuerpo, vas odiando tu orientación sexual, vas odiando tu biología, lo que eres biológicamente, y empiezas a desarrollar esa disforia o dismorfia de mirarte en el espejo y no reconocerte. Y bueno, cuando tú empiezas a ir a psicólogos y a psiquiatras, la mayoría de psicólogos y psiquiatras, por no decir todos, incluso a día de hoy, hacen terapias afirmativas sin ir, como digo en mis redes sociales, sin ir directamente a la raíz del verdadero problema que tenemos todos y todas, machos o hembras, en esta sociedad sexista. Pues tantísimas cosas que podemos sufrir, como son depresiones, ansiedad, discriminación, tantísimas cosas que sufrimos de base, que no quedan resueltas, que se hacen terapias afirmativas, te ponen ese parche trans, se te empuja a eso, a que transiciones, porque realmente no transicionas a nada. Y pues eso, a tomar hormonas, luego en mi caso hacerme una vaginoplastia, porque la disforia te lleva siempre a acabar tomando hormonas, aunque digan que no, la disforia siempre te lleva a acabar tomando hormonas, y cuando llevas muchos años tomando hormonas te lleva a querer hacerte una vaginoplastia para convertirte en una mujer completa, supuestamente. Entonces, como digo, los profesionales de la salud mental te abandonan por completo. Como digo, no van a la raíz del asunto. La transición debería ser como última opción, ¿no? Pero la verdad que la disforia, la dismorfia se debe de tratar con una terapia de la aceptación de lo que somos, de la aceptación de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, para ir resumiendo un poquito, llegué a hacerme la vaginoplastia y después de hacerme la vaginoplastia, a los 2 años más o menos de estar operado,
Se me empezó a caer muchísimo el cabello, me empezó a salir vello donde antes no me salía, te empiezas a replantear muchas cosas, empecé a tener problemas de la vaginoplastia, en la uretra, y te empiezas a replantear si me quedo calva, dejo de ser mujer, si me dejo de depilar, dejo de ser mujer, porque tengo problemas en la vaginoplastia. Cuando supuestamente es una cirugía que ya está por mano, que ya lleva muchos años de experimentación y que en teoría no tiene por qué dar problemas. Y tuve muchos problemas con la vaginoplastia. A día de hoy sigo estando muy mal de salud por la vaginoplastia con los nervios del suelo pélvico. Además ves compañías transexuales, casos terroríficos, ¿no? Y como digo, te empiezas a replantear muchas cosas y llegas a la pregunta clave que es sentirse mujer. O sea, ¿qué es ser mujer? Un sentimiento, una identidad que es ser mujer. Y me di cuenta que ser mujer realmente es nacer hembra. Nunca, a pesar de todo lo que hagamos, voy a ser una mujer porque el sexo biológico sabemos todos que es inmutable, ¿no? Y ahí me di cuenta de la estafa, lo pasé realmente muy, muy mal. Y a día de hoy, las personas que estamos en una destransición, que estamos completamente enfermos, dependientes de una medicación de por vida, mutilados, pasamos por unas catarsis terribles, terribles. Y estamos completamente abandonados. Entonces, como os digo, es bastante terrible, por resumir un poco mi historia, porque sé que no hay mucho tiempo para poder hablar. Y ahora lo único que estoy haciendo es las pocas fuerzas que tengo. Voy ayudando a muchas personas que se encuentran en mi misma situación. Voy ayudando a personas para que se replanteen realmente que no necesitan tener que transicionar ni llegar al punto en el que yo me encuentro, que vamos a trabajar todos por aceptarnos como somos realmente, aceptar nuestra orientación sexual, que cada uno se exprese, se vista como quiera, abolir el sexismo de nuestra sociedad. Y es lo que hago a día de hoy, intentar ayudar a todo el mundo y sé que a través de mi libro que acabo de escribir, La estafa del transgenerismo, está ayudando a muchas familias, a muchos menores, adolescentes a comprender realmente lo que hay detrás de la transexualidad, la otra cara de la transexualidad, ¿no? Ese negocio trans, ese lobby trans tan terrorífico que está destrozando la vida de muchísima, muchísima gente. Así que espero haberme explicado lo mejor posible, porque es un tema muy complejo, hay que desglosar miles de cosas, pero espero haberme explicado lo mejor posible toda mi historia, que podríamos hablar de muchísimas cosas sobre mi historia, pero así un poco resumido. Y nada, que muchísimas gracias otra vez por darme voz en vuestra charla, en vuestro espacio, que os mando un abrazo muy grande y muchísimos besos. Muchísimas gracias por todo. Quiero recalcar una cosa que ha dicho Sandra y que me dijo a mí en su día, y es que, por favor, concienciemos a las personas más pequeñas de que no lleguen a este extremo, porque realmente es complicado y puede suponer riesgos para su salud. Ahora pasamos a la parte de los expertos. Invito a subir a Irene Aguiar, que Irene es abogada especialista en Derecho Deportivo, Tasio Pérez, que Tasio es psicólogo especialista en terapia familiar y de pareja y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y también a Pablo de Lora, que Pablo es catedrático de Filosofía del Derecho. Gracias. Bueno, Irene, en el mes de octubre te vetaron del tercer Congreso Estatal de la Mujer y el Deporte por querer participar en una mesa redonda donde ibas a hablar de las personas transexuales y el deporte. Tienes claro que la identidad sexual sentida está haciendo perder más los derechos aún no conquistados por los deportistas. ¿Cómo perjudica realmente esta situación en la sociedad del deporte? Pues buenas tardes. Tienes que darle para arriba. A ver ahora. Buenas tardes, buenas noches a todos y en primer lugar quiero precisamente agradecer a la plataforma NEOS por dar este espacio de debate precisamente porque no se está permitiendo debatir de esto. En general todo debería poder debatirse, ¿verdad? Pero esto más si cabe, porque esto está teniendo unas consecuencias muy negativas en muchos ámbitos, ya se han apuntado algunos, en el deporte es el que yo lo estoy viviendo de cerca. Y es curioso porque esa cancelación que hubo, que se iba a hablar de las leyes trans, bueno, es una suposición porque el título de la mesa era la defensa de las categorías deportivas femeninas. Es decir, ya no se puede defender las categorías deportivas femeninas, ¿no? Una cosa tan radical. Pues bueno, lo cierto es que lo que sucede es que estamos ante una negación de la realidad.
una negación del sexo. Y negar la realidad tiene consecuencias. En el deporte también, porque en el deporte clasificamos por sexo, porque el sexo es relevante para el deporte, porque el sexo determina tener un cuerpo absolutamente diferente. Así que lo que nos estamos encontrando es que se está sustituyendo el concepto sexo, es decir, bueno, el sexo ya no importa tanto, ¿tú qué te sientes? ¿Te sientes mujer? De acuerdo, pues participas en la categoría femenina, obviando que los hombres tienen un cuerpo mucho mayor que el de las mujeres, más fuerte que el de las mujeres, son más rápidos que las mujeres. Y así lo que estamos viendo es que en la práctica de la realidad, los hombres que se sienten mujeres pasan a la categoría femenina, deportiva, cuando se les permite, las mujeres que se sienten hombres se quedan en la categoría femenina porque no obtienen buenos resultados en la categoría masculina, eso les perjudicaría, y así vemos casos, por ejemplo, el famoso Lia Thomas, que pasa del 400 y pico al número 1. ¿Y qué es lo que pasa? Las plazas en el deporte son limitadas. Cuando entra alguien, sale otra persona. Así que lo que está ocurriendo ahora mismo es que se están anteponiendo los deseos de determinadas personas, en particular de hombres que se sienten mujeres, a la realidad de las mujeres y excluyéndolas de sus títulos, de sus premios, y de sus becas y su lugar en el deporte. Irene, en caso de que este proyecto de ley salga adelante, ¿cómo será el futuro de los deportistas? Pues la complejidad de esto es, aquí se dice, porque en la ley trans, el proyecto de ley trans, contempla el deporte en el artículo 26 y dice, bueno, en el deporte se estará lo que regulan las federaciones deportivas. Y hay quien dice, bueno, pues ya está, arreglado, ningún problema, ¿no? Es que las federaciones deportivas regulen que se atenderá al sexo biológico y ya está. Pero, ¿cómo se va a saber el sexo biológico si resulta que donde se registra se ha podido alterar a voluntad? Porque se ha eliminado el concepto sexo, se considera que es irrelevante. Digo yo que si se considera que es irrelevante, pues ¿para qué lo estamos registrando? ¿No? Creo que hay que ser coherente con esto y hay que ir al fondo del problema. Si se considera que es relevante el sexo, regístrese. Si es irrelevante, no se registre. Pero que se registre y se pueda cambiar a voluntad, ¿qué sentido tiene? ¿Puedo cambiarme yo mi edad en el registro? No. ¿Por qué se va a poder el sexo? ¿No? Entonces, lo que se van a encontrar las federaciones deportivas es que igual regulan que solo se puede participar conforme al sexo biológico, pero se les va a plantar una persona que tiene un DNI que dice que su sexo es femenino. ¿Ante eso qué van a hacer? ¿Pruebas de sexo a todos los participantes? ¿Quién la va a pagar? ¿El gobierno, que es el que está creando este problema? En fin, esto es lo que nos encontramos. Pues Irene, muchas gracias. La verdad que es un punto para reflexionar y para tener en cuenta. Ahora, Tasio, psicólogo especialista en familia y en parejas, vemos que muchos jóvenes están llevando a cabo o están incluyéndose en la iniciativa de Irene Montero por no sentirse parte de un grupo, por no sentirse parte, digamos, de la sociedad. Es decir, optan al cambio sin tener en cuenta los factores psicológicos que esto les llevará en un futuro. De hecho, este mes, a principios de mes, el Servicio de Referencia para el Tratamiento de las Personas Trans en Cataluña emitió un informe donde explicaba que ahora mismo las personas que más optan al cambio son las mujeres entre 15 y 25 años, cuando antes eran los varones de más de 30 años. Quiero recalcar también que, igual que antes estaba la consulta respaldada por un psicólogo, ahora es una ginecóloga quien lleva esto a cabo. En esta edad, Tasio, el cerebro de los niños, de los adolescentes, está en continuo desarrollo. ¿Cómo influye esta ley en los menores? ¿Es realmente una moda para ellos? Bueno, sin duda, estamos ante un fenómeno social, es una moda. El Reino Unido, el Servicio Sanitario del Reino Unido ha notificado un aumento en los últimos 10 años del 7.000% en el número de adolescentes que pedían cambio de sexo. Ciertamente hay un elemento de influencia social, ¿no? Estamos en la sociedad de las redes sociales y es curioso porque el perfil que nos encontramos es un perfil, Sandra lo ha descrito muy bien, ¿no? Nos encontramos niños que han sufrido mucho por diferentes razones. En casi todas ellas, como destacaba el doctor Enrique Rojas, porque su vida familiar ha sido muy complicada. Entonces, claro, tenemos niños con trastornos de ansiedad, con angustia, con depresión, que lo están pasando realmente mal. Y sucede que al inicio de la pubertad aparece una propuesta maravillosa, y es que si cambias de sexo, vas a ser feliz. Los niños se someten a sesiones interminables de vídeos en YouTube, en TikTok,
en Instagram donde muchísimas personas trans les convencen de que ese cambio les va a hacer felices. Eran infelices y ahora lo van a ser. Y eso sucede al inicio de la pubertad, básicamente porque es un momento donde el adolescente se plantea ¿quién soy yo? Nos ha pasado a todos. Ese momento donde no sabes quién eres, has sido hijo de tus padres o quien sea, pero ahora tienes que ser tú mismo, no sabes quién eres. Lo estás pasando mal, tienes angustia, te rechazan tus iguales, no estás bien, tu cuerpo no te gusta. Con 13 años tu cuerpo no te gusta. Y entonces de repente, oye, puedes cambiar, puedes ser lo que quieras y vas a ser feliz. Entonces el adolescente entra directamente en ese río, ¿no? Donde se le promete una felicidad y donde además se encuentra el apoyo de toda una sociedad, de un montón de personas que le dicen, ánimo, eres un valiente, vas a cambiar, ¿no? Esto te va a hacer feliz, cuenta con nuestro apoyo. Entonces, claro, es una fruta demasiado tentadora para el adolescente como para decir que no. Entonces, claro que hay una influencia social clarísima, ¿no? O sea, el número de personas que realmente en la historia de la psicología y la psiquiatría tenían trastorno de disforia, como se llama ahora, ¿no? Era muy limitado. En España, creo que en el año 2000, en la Comunidad de Madrid se trataron 6 casos. O sea, ciertamente era una cosa pues, ¿no? que había que atender, que había muchos casos muy complicados, pero ciertamente era una cosa que no respondía a esta magnitud que tenemos actualmente. O sea, que ciertamente, claro que hay una influencia social. Ignacio, ¿podríamos hablar de una falta de ciencia y de una objeción de ciencia? Absolutamente. Todas las evidencias nos remiten a que esto que se está haciendo es una auténtica una aquelarre. O sea, es una cosa tremenda. La hormonación que se da, la hormonación contraria para que no desarrolles en la pubertad los caracteres sexuales secundarios, se está viendo y se sabe ya a día de hoy que genera gravísimos problemas en la salud de las personas. Es decir, ya se sabe que genera una osteoporosis tremenda. Se sabe que genera un déficit en el crecimiento. Claro, las hormonas, la testosterona que yo recibo en mi adolescencia no solamente cambia mis caracteres sexuales secundarios, sino que me permite crecer y me permite muchísimas cosas aparte de que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. Y ya se sabe que genera muchísimos problemas a nivel de salud, ¿no? Y las hormonas cruzadas también, ¿no? Sandra nos lo cuenta. Todas las operaciones generan muchos problemas de salud. Y sin embargo, frente a esta evidencia, se sigue haciendo, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Los problemas de fondo que estos adolescentes tienen no se tocan. El problema de esta persona no es que no esté a gusto con su cuerpo, es que tiene una ansiedad, una depresión, ha sufrido bullying, tiene una carencia de afecto en su familia que hace que se encuentre fatal. Esos son los problemas reales de ese individuo y esos son los problemas que hay que tratar y hay que trabajar con él. Entonces, claro, es como que se prescinde de cualquier evidencia científica, para a través de la ideología proponer un modelo que es absolutamente falso y que hace muchísimo daño. Muchísimas gracias, Tasio. Y bueno, Pablo, el pasado mes de noviembre sufriste unas amenazas por parte de una asociación universitaria. Uno de los motivos fue su libro, El laberinto del género, que habla sobre los fenómenos de la transexualidad y el auge de las teorías queer. Basándose en tu vivencia personal y en tus conocimientos, ¿qué considera que es lo más preocupante de esta ley que quiere imponer el Ministerio de Igualdad? Muy bien, pues yo en primer lugar tengo que agradecer a la Fundación NEOS por la invitación y a María Sangil por la amabilísima incitación. Y yo voy a empezar diciendo algo que en este auditorio se va a entender muy bien, ¿no? Porque es una síntesis muy conocida. Yo creo que hay que empezar diciendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el siguiente sentido, se ha dicho bien por parte de los anteriores intervinientes cuáles son los problemas de la hegemonía de este llamado modelo del acompañamiento, que es la derivada de la despatologización de un problema que es real, que hemos venido llamando en tiempos disforia o incongruencia de género. Este modelo de acompañamiento y de despatologización que permite la hormonación de menores no lo inaugura la ley trans. Este modelo está ya en muchas leyes autonómicas, incluyendo la de la Comunidad de Madrid. Vaya esto por delante.
¿cuál es, tratando de responder a la pregunta, cuál es a mi juicio la vuelta de tuerca que la ley trans da y que yo creo que nos precipita a un escenario verdaderamente sobrecogedor? Esa vuelta de tuerca se llama, lo ha explicado antes muy bien a propósito de la incidencia que esto va a tener en el ámbito deportivo, esa vuelta de tuerca se llama autodeterminación de género. Y yo creo que con la autodeterminación de género, que esencialmente consiste, artículos 38 y 39 del proyecto, en que cualquier individuo mayor de 16 años va a poder modificar su mención del sexo, porque en el registro civil nunca se consignó el género, siempre se ha consignado la identidad sexual, el sexo. Bien, esta modificación va a poder darse a mera voluntad del sujeto. Y esto, a mi juicio, genera dos quiebras de dos principios, digamos, que son absolutamente intuitivos, uno diría autoevidentes o axiomáticos. El primero es un principio muy básico de igualdad. Digamos que Pace Aristóteles, debemos tratar igual los casos iguales y desigualmente los casos desiguales. Eso hace que haya segregaciones entre sexos absolutamente justificadas. Es paradigmática la del deporte profesional, porque no somos iguales y no trataríamos con justicia a los seres humanos, en particular a las mujeres, si esa diferenciación se borra. Y la manera en la que se puede borrar es, efectivamente, como ha explicado muy bien Irene, posibilitando que la mera abolición de los individuos determine su sexo a nivel jurídico y, por tanto, deportivo. Y el segundo principio, que yo creo que queda absolutamente desmantelado, es un principio básico de racionalidad. Y es un principio que diría, un legislador que atisba consecuencias absolutamente indeseables, pero perfectamente posibles con su cambio legislativo, debe hacer todo lo posible por evitarlas. Les voy a poner un único ejemplo. Es perfectamente posible que al día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, todos los españoles varones, incluyéndome a mí mismo, fuéramos al registro civil y modificáramos nuestra mención del sexo. Desde ese día, los asesinatos por violencia de género serían 0, porque los autores son mujeres. Esto es tan completamente disparatado que cualquier legislador racional debería impedirlo. Y parece que el día 22 de diciembre, coincidiendo con la Lotería de Navidad, asistiremos a una celebración de la que a mí me parece una de las mayores irracionalidades que se va a cometer en el derecho español. Te iba a hacer otra pregunta, pero veo que te has adelantado y bueno, te iba a preguntar cómo se desarrollaría todo el aparataje legal de la defensa de las mujeres si la ley trans sale adelante. Pues efectivamente va a ser muy difícil. He puesto un ejemplo, pero podría poner muchos otros. Hay una cosa además muy también contradictoria, como Irene ha apuntado, y es, esta legislación, esa vuelta de tuerca a la que antes me he referido, es el desideratum de una cierta ideología, por decirlo así, una cierta teoría acerca del sexo-género, la teoría queer a la que antes se ha referido el doctor Rojas también. De acuerdo con esta teoría, el sexo es un espectro, no hay, digamos, dimorfismo sexual. Es curioso porque, sin embargo, siendo el sexo un espectro, y esto es lo que fundamentaría esta ley, sin embargo, el registro civil va a mantener su binarismo. O sea, yo voy a tener que seguir optando entre hombres y mujeres a la hora de modificar o consignar mi sexo, lo cual es, de nuevo, otra enorme contradicción. Puestos a ser coherentes, ábrase el registro civil a la identidad de género, a cualquiera de los puntos en los que uno se puede situar en el espectro, y permítase la autoidentificación. Yo, por ejemplo, me identificaría como varón u hombre blandengue, como dijo el Fari célebremente, ¿no? Alguna mujer podría decir, pues yo soy una mujer más bien punky que deplora los cuidados, ¿no? Serían infinitas las identificaciones. Y no, estamos todavía en el binarismo en el registro civil. No encaja. Bueno, pues si queréis le podéis aplaudir con total libertad. Os quiero agradecer a los tres vuestras intervenciones, que estéis aquí con nosotros y bueno, ojalá ayudemos a la gente a que entienda y a que sepa de qué va esta ley y bueno,
como has dicho, ojalá el día 22 tengamos, has dicho mala, pero yo espero que buena noticia. Creo que se ha dicho ya lo fundamental. Creo que con el primer vídeo de What's a Woman ya nos podríamos haber ido todos a casa. Os agradezco mucho que os hayáis quedado a escucharme. Soy la última, o sea que ya... Bueno, y voy a intentar contaros deprisa qué es esto de la nueva ecología del ser humano y cómo está relacionado con la ley trans. Hay una canción de Lady Gaga que me interpela especialmente. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Pues la verdad es que no, pero se la dejo a ustedes para que la consideren. Porque, como ha dicho mi compañero ya de mesas redondas y conferencias, Pablo Lora, el 22 de diciembre nos van a aguar uno de los días más queridos para los españoles, la Lotería de Navidad, porque es el día que se va a votar y no tiene pinta de que salga que no, por lo que nos han ido contando recientemente, esta ley trans. Como ha dicho también Pablo, en Madrid y en 14 comunidades autónomas ya existe una ley. En la nuestra de Madrid, yo trabajo en el Colegio de Médicos de Madrid y os hablaré sobre todo de lo que conozco más, que es Madrid. La tenemos desde el 2016 y los protocolos sanitarios que se aplican en nuestra comunidad prohíben la terapia exploratoria, llamándola que es una terapia de conversión. El doctor Rojas podría explicar que es algo muy distinto y esto aplica también a menores. Luego, la ley trans tiene unas consecuencias civiles y jurídicas brutales y además va a cristalizar más estas 14 leyes autonómicas, pero ya las tenemos y tenemos protocolos sanitarios y en Madrid existe una unidad de transición de género en el Hospital Ramón y Cajal y hay endocrinos realizando las terapias. O sea, esto es una realidad desde el 2016. Y a mí me gusta compararlo con este mito de nuestro querido Goya en su serie pictórica de pinturas negras, el mito de Saturno devorando a sus hijos, porque vivimos un tiempo histórico que está devorando lo mejor de nuestros jóvenes, que es su identidad de persona. Ya se ha dicho aquí, una mentira repetida suficientes veces se convierte en una verdad. Con que la mentira sea enorme ya tenemos garantizado el éxito y ahora en esta época pospandemia donde estamos todos bastante anestesiados, yo soy anestesiólogo, de paso lo digo aquí, y sé que estamos anestesiados y que la gente no tiene ganas de meterse en jardines ni en berenjenales y entonces pues de alguna manera se aprovecha un poco malintencionadamente desde mi punto de vista, esta situación de debilidad, de fragilidad, porque todos hemos sufrido mucho y es un momento muy difícil. Pero en toda esta nebulosa existe, este no es el puente de Rande, que es el de mi ciudad, es el de San Francisco, es que soy de Vigo, existe una verdad universal, como por ejemplo los derechos humanos de los niños, que tienen derecho a una familia que les cuide, que tienen derecho a protección por parte del Estado, de un Estado normal, No esperamos que sea brillante, que sea normal y que se cuide su salud física y mental. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Pues yo estoy aquí porque soy médico, soy mujer y bueno, pues ahora estoy en el Colegio de Médicos de Madrid y quiero decirles que para los médicos estas leyes son tremendas. No es la primera, ya lo saben ustedes, tenemos ley de eutanasia, tenemos una ley de sexualidad que está también en la parrilla, donde se va a permitir el aborto en menores sin consentimiento paterno, y tenemos una ley más nueva todavía, que es una ley de familia con 16 modelos de familia, incluida la interespecie. Entonces, la medicina se ocupa de todo lo que tiene relación con la biología humana, la sexualidad también, porque además la sexualidad está en el centro de nuestras personas. Yo no puedo mostrarme aquí ante ustedes o ante vosotros, no sé cómo llamaros, amigos, no puedo mostrar la persona de Luisa González sin mostrarme como mujer. Y si cambiase mi sexo, sería otra persona. La adolescencia, además, es por definición, una etapa, los que son padres aquí lo tienen clarísimo, ¿verdad?, de maduración. Es una etapa de desarrollo, tanto a nivel físico como psicológico, como de relación social con los demás.
The New England Journal of Medicine, no sé si les suena, pero es la revista de mayor impacto científico para el mundo médico. Fíjense este título de este paper, que es bastante reciente, The Political Nature, la naturaleza política del sexo. O sea, en Estados Unidos, que esto empezó hace 15 o casi 20 años y donde todavía no son los cambios, no se están publicando científicamente los cambios que otros países de la Comunidad Europea, como Inglaterra, Suecia, Finlandia y Noruega, ya se están dando cuenta de los errores. En Estados Unidos sigue muy, muy arraigado este concepto de la ideología de género. Y en este paper justifican en la historia de la medicina qué ha pasado con los transgénero y lo llaman que es un tema de naturaleza política. Y en esta misma revista nos dicen que las personas con trastornos de género son una minoría. Sin embargo, no es lo que estamos experimentando ahora en nuestro país, donde hay un gran contagio social y un aumento sin precedentes de estas patologías. Y nos dicen que son objeto de transfobia y que son personas muy sufrientes, y es verdad, y tienen un mayor índice de suicidio y psicopatología asociada y todas las enfermedades sexuales que he puesto ahí y también enfermedades cardiovasculares. Eso antes de los tratamientos. Y entonces todos estos autores se han asociado en la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y han publicado en septiembre de este año, hace nada, 2 meses, pues estos estándares de cuidado que hay que tener para estos pacientes, porque está aumentando mucho y es necesario crear estas guías, porque hay que hacer afirmación en el género sentido, porque si no, no van a tener confort y no van a poder optimizar su salud y no van a poder realizarse. Pero fíjese, en la ideología de género nos trae un mar de definiciones que no pretendo en absoluto que las lean ustedes. Este es un breve esquema para que nos entendamos. Seguro que ustedes ya lo saben, pero por si acaso para darles unas pinceladas. Si en el lado izquierdo es la mujer y en el lado derecho es el hombre, tenemos las categorías y todas las combinaciones, permutaciones y mezclas que ustedes quieran entre la biología, que es el sexo biológico, todas nuestras células son sexuadas, yo soy mujer, soy XX en todas mis células, mi hígado también tiene células XX, no solamente a nivel ovárico. Y el sexo masculino es XY y sucede lo mismo. Luego está la orientación o deseo, que eso es el sexo que me atrae sexualmente. Luego están las expresiones o los roles, si llevo el pelo corto, si me he visto de una determinada manera, si juego al fútbol, si juego con Barbies. Y por último estaría este concepto que se ha construido de la identidad. Si ustedes mezclan todo esto, les da un montón de combinaciones que hoy se engloban en este concepto que ya se ha comentado aquí, queer. Y si ustedes son en línea recta todo el rato de lo mismo y en la orientación les gustan los de enfrente, ustedes son cisgénero, que es una definición que tenemos todos que ir acostumbrándonos porque la vamos a escuchar mucho. Y entonces, ¿qué pasa? En toda esta variedad, pues al final el adolescente no sabe quién es. Quiero que se fijen especialmente en lo de la identidad de género, percepción intrínseca, sentimiento, experiencia, convicción personal que tiene la persona para sentirse mujer o sentirse hombre. Se ha hablado de las definiciones que da la ICD, que es la clasificación de la OMS de las enfermedades, la clasificación internacional, y luego está también la DSM, que es la que hacen los psiquiatras americanos. ¿Por qué les traigo esta diapositiva? Fíjense en incongruencia de género en niños. La incongruencia, que es la clasificación de la OMS la llama incongruencia, la de los trastornos mentales la llama disforia de género, porque tiene que haber ya síntomas de angustia. En los niños, la definición para poder diagnosticar que un niño tiene una incongruencia entre su género biológico y el género que siente debe persistir por lo menos 2 años. En los adolescentes, se diagnostica cuando ese adolescente necesita transicionar, desea transicionar para ser aceptado como persona. Este tratamiento que se hace a los menores, no comprobado científicamente, hormonándoles, dicen estos profesores suecos, Gilbert, son hermanos, que será uno de los mayores escándalos de la historia de la medicina. Ya conocemos algunos otros, ¿no? Pero este va a ser también de grandes dimensiones.
Y la literatura científica es abundantísima advirtiéndonos de ¿es esto un avance o es medicina peligrosa? Pues miren ustedes, los bloqueadores puberales, que son hormonas que se dan fuera de ficha técnica para que el adolescente frene el desarrollo puberal propio del sexo que le corresponde, si es niña, que siga siendo niña, madurando sus caracteres sexuales, se da fuera de ficha técnica, off-label. Nunca en medicina damos fármacos fuera de ficha técnica, salvo que podamos justificarlo. Y tenemos que hacer una petición específica de fármaco extranjero o de uso compasivo cuando no tenemos en nuestro arsenal algo que lo tenga en ficha técnica. Aquí, indiscriminadamente, con una potente industria farmacéutica que hay detrás, porque esta medicación es muy cara, se da fuera de ficha técnica y no pasa nada. Esto no es científico, pero no pasa nada. ¿Y qué pasa? Que cuando tú le frenas a un niño, a un adolescente, porque en la ley 2016 permite hacerlo desde Turner 2, es decir, para una niña, desde que empieza el botón mamario, esos son más o menos 11 años, le frenas su desarrollo hacia donde ella iría como mujer, ese disconfort, esa falta de bienestar interior, ese no sé quién soy, todavía empeora. Y encima hay efectos a largo plazo en los huesos, en la maduración cerebral, y hay alteraciones de por vida en la fertilidad, no podrán tener hijos, y en la satisfacción del deseo sexual. Les pongo esto de la testosterona, porque la testosterona produce cáncer. La testosterona se da a mujeres para que transicionen a hombres. Y si eres un varón y quieres ser mujer y estás recibiendo hormonas femeninas, pues como eres una mujer, es un varón trans, que es una mujer que está transicionando a hombre y está recibiendo hormonas masculinas, pero sigue teniendo genitales femeninos y tiene que ir al ginecólogo porque tiene que hacerse citologías de cérvix, tiene que hacerse mamografías y tiene que hacerse todas las revisiones propias, y incluido el riesgo de embarazo, porque es una mujer que está transicionando a hombre mediante fármacos que le van a separar de su biología, ¿no? La testosterona que hemos comentado antes, ¿no? Estaba ahí, supongo que lo han leído, hay riesgo aumentado, sobre todo de cáncer de ovario, y ya hay mucha literatura que demuestra atrofia en el endometrio, que es lo que recubre el útero de estas mujeres, pero evidentemente pueden quedarse embarazadas. Aparentemente parece que ahora los hombres se quedan embarazados. No, apariencia de hombre biológicamente es una mujer. ¿Y qué pasa con ese embrión? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Esto les parece a ustedes que pasa el examen de la Carta de Derechos Humanos? No lo sé, dejo esta pregunta en el aire. Y Amanda, que ya se ha mencionado aquí, son mis madres, yo les llamo mis madres de la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Os acordáis, no? Esas madres argentinas que clamaban por sus hijos. Pues estas madres, que en Madrid son ya 400, claman por sus hijos porque todas ellas tienen hijos que se han levantado una mañana y les han dicho: mamá, soy trans. Esto es disforia de género de rapid onset o de inicio acelerado. ¿Y qué dicen ellas? Pues mira, dicen que el 90% son chicas y que son inteligentes, que son tímidas, que son introvertidas, que les cuesta relacionarse, que tienen una adolescencia desafinada, que no se gustan, que no se sienten cómodas, tienen un disgusto con la hormonación, con la regla, con los cambios de su cuerpo. Pero todas ellas, todas estas madres de Amanda, que han venido al Colegio de Médicos a pedirnos que los profesionales médicos seamos valientes y nos saltemos un poco a la torera esta ley del 2016 que les he mostrado al principio, dicen que el 40%, y luego los psiquiatras lo refrendan, tienen algún trastorno del espectro autista, trastornos adaptativos de personalidad, ansiedad, se han producido autolesiones, consumen drogas, tienen trastornos de tipo de anorexia, que en el fondo son de disconformidad con el aspecto del propio cuerpo, una no aceptación, como nos decía Sandra, de cómo soy, de cómo es mi cuerpo. Han sufrido bullying y muchísimos de ellos abusos o malos tratos. ¿Y qué dice Amanda? Por favor, eviten errores de diagnóstico, hagan terapia exploratoria, porque detrás de eso, soy trans mamá, está
una patología que nosotras como madres lo sabemos y que no le mire solamente un especialista, que le miren varios, el endocrino, el neurólogo, el pediatra, el psiquiatra, y básense en la evidencia científica, porque tenemos que proteger a un menor que está en desarrollo y que estos deseos inmaduros no los cristalicemos en leyes, no los cristalicemos en terapias irreversibles que no tienen solución, porque más del 70% cambia de idea cuando va madurando y cuando va creciendo. Y saliendo del laberinto que os ha mencionado Pablo, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Estas palabras talismán que cristalizan en ideas incontestables, que no podemos decir nada contra ellas y que gozan de un gran prestigio social. Y si vas contra ellas, eres un hater, eres transfobo o cualquier otra fobia. Y yo les planteo aquí a ustedes este test de autoestima social. Les decía al principio, la sociedad está algo anestesiada porque está sufriente, porque miramos demasiado las pantallas, porque el mundo digital nos ha apartado de la realidad y nos impide disfrutar del gusto de vivir, disfrutar del gusto de quién soy, de que tengo una nueva lotería de Navidad y un nuevo año para disfrutarla. Hay que levantar la mirada de las pantallas porque nuestros hijos dedican horas y horas. ¿Y qué pasa con eso? Que se meten en los fandom. Deben conocer esta palabra. Los fandom son comunidades obsesivas donde los adolescentes pasan horas y horas, eligen una celebrity, alguien famoso, un actor que les gusta, una actriz, y fantasean con eso y proyectan su persona ahí y acaban eligiendo una pareja. Pero está orquestado por un think tank que no sé quién lo hace, si alguno de ustedes lo sabe, por favor que me lo diga, y meten contenidos y acaban llevándoles a que esos contenidos, las opciones mejores de relación de su personaje, son aquellas que mantienen con otro hombre, si han elegido un actor, con otro hombre, si han elegido una mujer, con otra mujer. Como este trastorno está sucediendo porque es un trastorno, porque estas niñas tienen psicopatología previa y hay que hacer una valoración psicoemocional y psicosexual de lo que les está pasando, pues están metidas de manera totalmente adictiva en estos fancoms y headcanons, que no quiero complicarles la cabeza, y entran en el shipping. El shipping viene de relationship y empiezan a relacionarse constantemente con este celebrity, con esta persona que han elegido. Y hay hasta 80 capítulos en una serie siendo ellas el protagonista masculino que se enamora de su celebrity. Sé que les estoy pidiendo una hipérbole mental y que esto es un salto intelectual difícil, pero es lo que cuentan los detransicionadores que les ha llevado a decir soy trans. ¿Y qué pasa? Que quieren escapar de una realidad desafinada porque no están a gusto consigo mismos. Y ahora hay una gran prisa en etiquetar. Oye, ¿tú qué eres? ¿Homosexual, transexual, bisexual, pansexual? Ponte ya la etiqueta porque vas a tener un rebirth, vas a volver a nacer y vas a ser mucho más feliz. Y entonces tenemos los Oscars, que a mí me encanta el cine, y siempre, bueno, pues es como te dan un Oscar, ¿no? Esto es lo máximo, ¿no? Y esta chica, que la película en la que sale es preciosa, pues lo primero que dice cuando coge el Oscar es «Viva la diversidad, soy queer», ¿no? La famosa diversidad que no es tal, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿todos los modelos sexuales y formas de amar o relacionarse son igualmente válidos o arrinconan a la mayoría que es heterosexual y supera en recursos y estima social a todo lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién empuja todo esto? Y si lo cuestionan ustedes, son unos haters. Y si los profesionales médicos se atreven a hacer terapia exploratoria con la ley actual 2016 en Madrid y en 14 comunidades y con lo que nos va a venir, tienen multas de 150.000 euros, desde 150.000 euros o inhabilitación y también penas de cárcel. Pero allí donde hay dolor, donde hay alguien que sufre, debe haber un médico y debemos unirnos en un enfoque multidisciplinar, valiente y abordaje integral, no dejar la psicología aparte, abordar los problemas psicológicos, digo yo, a pesar de las leyes, ¿no? Y respetar los tiempos. En medicina hay que saber cuándo hay que tratar y hay que saber cuándo no hay que tratar. Y muchas veces la actitud expectante, yo tengo aquí a algún colega, sabe que es mucho mejor que una actitud invasiva y no siempre tenemos que hacer un tratamiento. Y en los adolescentes yo creo que parece de sentido común esperar.
Hablo de las 4 Cs de los médicos. Esto es lo que en el Colegio de Médicos queremos transmitir. Los médicos queremos ser científicos, siempre basados en evidencia científica, el conocimiento, comprometidos con nuestro paciente hasta el final, con conciencia. Nadie puede decirnos lo que tenemos que hacer si va en contra de nuestros principios, y siempre cuidados. No una relación mercantilista, sino una relación de confianza y acompañamiento con nuestros pacientes, porque hay 2 modos de hacer medicina, desde la ética o desde las reglas biopolíticas que nos están imponiendo. Les traigo muy brevemente. Nosotros debemos velar por el cumplimiento de nuestro código de deontología, pero además tenemos que luchar porque cambien las disposiciones legales que se oponen a él. Y si un paciente me exige que le ampute la pierna, no le puedo amputar la pierna aunque lo desee intensamente, como desean estos chavales y chavalas, que se les cambie su sexo mediante terapias farmacológicas y, si es necesario, quirúrgicas. Y, por supuesto, si las intervenciones son de riesgo, tengo que informar a sus padres. Obviamente, lo dice mi código, no lo dicen las leyes. ¿Por qué nos oponemos? Pues por todo esto que les he dicho. Es fuera de ficha técnica, no es ciencia. Hay literatura que avala los efectos adversos irreversibles. Y porque hemos de escuchar a los 37.000 de transicionadores que se han unido en Estados Unidos y que son ahora mismo altamente activos en redes diciendo no cometan nuestro error, como nos lo ha dicho Sandra. ¿Y saben qué? Nos culpan a los médicos de habernos dejado influir tremendamente por la ideología de género dominante y que ninguno de ellos, ninguno de sus terapeutas le dijo: si tienes dudas, a lo mejor no debes reafirmar, no debes continuar. Siempre se ha hecho terapia afirmativa, pero hay esperanza, como les voy a mostrar a ustedes brevemente, porque me han dicho que me ajuste mucho al tiempo y lo voy a hacer. Mirada profesional, escucha activa, terapia exploratoria, siempre acompañamiento en la maduración, prudencia en las terapias, informar y cariño. Creo que estamos en un momento donde todos necesitamos bastante cariño. Y esta es la esperanza. United Kingdom acaba de sacar un paper buenísimo donde pone en cuestión todo lo previo. Cuidado, no hay una herramienta diagnóstica para la disforia de género. Ojo con la hormonación. Necesitan terapia exploratoria. Estos pacientes no se les puede privar de ver qué hay previo a la manifestación de esta incongruencia. El informe de Hilary Cass, que es una heroína, yo toda mi admiración para ella, de Cass Review, ha servido. Los ingleses son muy exhaustivos y auditan todo, lo miran todo, lo cuentan todo y luego, pues mira, les sale bien. Pues esta revisión que ha hecho esta doctora ha dicho: hay que cuidar mejor a estos pacientes. Ha conseguido cerrar la clínica Tavistock and Portman, que era donde se derivaban a todos los adolescentes que mostraban esta disforia, esta incongruencia. Y ha dicho: hay mucho que debatir y hay que hacer valoración psicológica y falta mucha evidencia científica. Amigos, ya no sé si de usted o de tú, necesitamos una revolución sexual, claramente, como en los 70. ¿Por qué? Porque una nueva ecología es posible. Una ecología, como les mostraba en mi primera diapositiva, la ecología del ser humano, donde lo que nos importa es cómo estás tú realmente, mirando a los ojos a nuestro paciente, para que salgan de la consulta diciendo: estoy encantado de quién soy y amo mi día, amo mi vida, amo la historia que me ha tocado vivir. Porque termino con música, empezaba con Lady Gaga, acabo con Sidney O'Connor, que es más de mi época. Nothing compares to you. Nada como el valor y la identidad de una persona. Que no nos la roben. Muchísimas gracias. Luisa María, gracias por este gran broche final, que ha sido muy detallado y ha terminado de explicar lo que queríamos demostrar aquí en este acto de la ley trans. Y ahora Neos se acercan las fechas navideñas y ha creado un vídeo navideño para felicitaros a todos las fiestas. ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? ¡Qué disparate! ¡Qué horror! ¿Nos hemos vuelto locos? La salud, mal.
La justicia, mal. La situación social y política, mal. Venga, levanta el ánimo. Vente arriba. Te podría decir que todo va a ir bien, como en el famoso eslogan de la pandemia. Pero lo cierto es que ya nos ha ido bien. Hace 2022 años, un niño comenzó a escribir la historia más extraordinaria de la humanidad. Ese día, tu suerte cambió para siempre. Aquí, al mal tiempo le ponemos buena cara. La cara, el rostro de este niño. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal con el bien. Y bueno, después de este vídeo tan emotivo que nos ha dejado claro que en estos días nos acompaña Jesús y nos acompañará en nuestras casas con los familiares, yo también me despido y quiero desearos una feliz Navidad. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría pediros que os pongáis en pie porque vamos a escuchar el himno de España. Gracias.